Bien, ¿cómo están? Estamos ya en la etapa final, en el último eje que corresponde a la integración metabólica. Como verán, parte de los contenidos, y yo diría que la mayoría de los que vamos a desarrollar acá ya los conocen, sino que vamos a intentar ver el metabolismo en forma integrada. Cuando comenzamos nuestro estudio de las vías metabólicas, vimos este mapa, mostramos este mapa y dijimos que el metabolismo implicaba una cantidad de reacciones y de rutas que no íbamos a estudiar todas porque realmente no tiene sentido para lo que es el objetivo del curso. Principalmente hemos visto aquellas que tenían que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, un poco, ya que de lo que implica la síntesis de aminoácidos no hemos visto nada, y un poco apenas del metabolismo de los ácidos nucleicos. Podemos recordar que el metabolismo implica el ensamble de todas las transformaciones moleculares y de transferencia de energía que se desarrollan ininterrumpidamente dentro de la célula o dentro del organismo. Y toda actividad celular requiere energía a partir de nutrientes específicos como los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, pero que también hacían falta minerales y vitaminas cuya función principal era la de actuar como cofactores enzimáticos. Y estos deben moverse a través de las membranas, muchas veces en contra de un gradiente de concentración, y para ello necesitábamos del aporte de energía. Además, estos nutrientes sufren permanentemente cambios en su concentración, por lo tanto el organismo debe ser flexible para poder alterar su metabolismo ante esos cambios significativos. Ya vamos a ver en la segunda parte cómo el organismo adapta se adapta para lo que es el cambio en el ciclo ayuno-alimentación. Esta es otra filmina que también nos puede dar idea del metabolismo, ¿sí? A partir de la glucosa, con la glucólisis que se producía el piruvato, terminaban acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs. A partir del ciclo de Krebs, compuestos, recordemos que era el ciclo de Krebs un ciclo de tipo anfibólico, es decir, con reacciones catabólicas y también anabólicas, ¿está? A partir de la acetilcoenzima A, la producción de los cuerpos cetónicos, a partir de la degradación de las proteínas podíamos obtener también glucosa en el proceso de gluconeogénesis y, digamos, toda una serie de productos que podían, a partir, por ejemplo, de los aminoácidos, sintetizarse, ¿sí? Como hormonas, digamos, también algunos, el grupo M. Para obtener energía, lo que vimos es que fundamentalmente esto se hacía a través de la fosforilación oxidativa para obtener el ATP, esto acoplado a la cadena de transporte de electrones, pero que estos electrones eran transportados fundamentalmente
por dos moléculas de tipo nucleotídicas, la nicotinamida adenina dinucleótido en forma reducida, es decir, NADH, y la flavina adenina dinucleótido, FADH. Esto es como para tratar de ver cómo, digamos, se entrecruzan distintas vías metabólicas. Recordemos que el metabolismo es el conjunto de todas las transformaciones químicas que se producen en una célula u organismo a través de una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente que constituyen lo que denominábamos rutas o vías metabólicas. También a esto se lo denomina metabolismo intermedio. Nosotros a lo largo de nuestro recorrido vimos que todas estas transformaciones químicas poseen algunos aspectos comunes. En general, el número de reacciones es muy grande, pero la clase de reacciones son pocas. Reacciones de reducción, reacciones de oxidación, reacciones de hidrólisis, reacciones de isomerización, pero no demasiado tipo de reacciones. Sí, el número de reacciones es grande. Y los mecanismos de regulación de estas reacciones eran similares. A su vez, también vimos que las rutas o vías metabólicas se interrelacionan, asegurando un funcionamiento unitario del organismo. Entonces, si recordamos, las vías metabólicas podían ser de tipo catabólicas, se producían reacciones oxidativas y se parte de los carbohidratos, lípidos y proteínas, sustancias complejas, para dar productos finales simples. Ahí también podemos incluir los nucleótidos, los ácidos nucleicos, pero que en este caso no aportan energía, pero también son sustancias complejas. Y a través de estas vías catabólicas dar productos finales como dióxido de carbono, agua y amoníaco que carecen de energía. En ese proceso de degradación, y lo llamábamos oxidativa porque estos compuestos se van oxidando, lo que ocurría era la transferencia de electrones desde estos compuestos hacia el NAD fosfato, el FAD, para generar NADH o NAD reducido, NAD fosfato reducido y FAD reducido. A su vez, en estas reacciones, en este proceso, el ADP es capaz de unir un fósforo para formar ATP. Por otro lado, las vías anabólicas eran vías que partían de moléculas sencillas como los monosacáridos, los ácidos grasos, los aminoácidos y las bases nitrogenadas para dar las macromoléculas como polisacáridos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Este metabolismo se produce en tres grandes etapas. La primera etapa que tenía que ver con la digestión, si vamos, digamos, en las flechas que bajan, y en el caso de los polisacáridos, proteínas y lípidos, también en el caso de los ácidos nucleicos, estos en el proceso digestivo son transformados en sus monómeros constitutivos en el caso de las proteínas, los polisacáridos y los ácidos nucleicos. En el caso de los lípidos, que no son, no son macromoléculas, son
vamos a considerar o hemos considerado básicamente lo que era el metabolismo de las grasas. Las grasas en el proceso digestivo se hidrolizaban a ácidos grasos y glicerol. A su vez, en una segunda etapa, estos monómeros o estas sustancias más simples eran, a través de procesos como la glucólisis o la beta-oxidación, eran transformados finalmente, al final de la segunda etapa, en acetilcoenzima A. En esta segunda etapa es donde se producen metabolitos intermedios. Para finalmente, en la tercera etapa, que ocurre en el interior de la mitocondria, a partir de la acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs, y allí se termina de degradar ese esqueleto carbonado para dar dióxido de carbono, agua y, en el caso de los aminoácidos, amoníaco a través del ciclo de la urea, que se producía parte en la mitocondria y parte en el citosol, en el hígado. Y en el caso, también en la mitocondria se producía el transporte de electrones y acoplado a él la fosforilación oxidativa. En el proceso que hemos visto de lo que implicaba el catabolismo, se iban produciendo, o los electrones iban siendo cedidos a, ya lo dijimos, a compuestos como el NAD y FAD. ¿Cuál es el origen? Básicamente, ¿cuál era el origen del NAD y el FAD reducido para la síntesis del ATP? Bueno, en la glucólisis teníamos que se producían dos NAD reducidos, ¿sí? También en la descarboxilación del piruvato se produce NAD. En el ciclo de Krebs se produce tanto NAD como FAD, y también en la beta-oxidación de los ácidos grasos se producía, acá, beta-oxidación de los ácidos grasos, se producía NAD y FAD. En el metabolismo de los aminoácidos, en lo que implicaba la eliminación del grupo amino en sí, no hay producción ni de NAD ni de FAD. Y este NAD reducido y FAD transferían el poder reductor a la cadena de transporte de electrones que se asociaba a la fosforilación oxidativa, produciendo ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico. Entonces, esos son los procesos. Ustedes deberán recordar cuánto NAD y cuánto FAD produce cada uno de esos procesos. Vamos a ver un ejemplo de convergencia y luego de interrelación metabólica. En este caso, la convergencia entre los triglicéridos, polisacáridos y proteínas. Los triglicéridos son hidrolizados a glicerol y ácidos grasos, y los ácidos grasos, a través de la beta-oxidación, producían acetilcoenzima A. La glucosa, proveniente de los polisacáridos como el glucógeno, se degrada a piruvato en el proceso de glucólisis y luego este piruvato se descarboxila para producir la acetilcoenzima A. Y las proteínas, los aminoácidos seguían distintas rutas metabólicas en su degradación, su esqueleto carbonado, estamos hablando, y algunos terminan como piruvato,
otros terminaban como acetilcoenzima A, en tanto que otros terminaban bajo la forma de metabolitos intermedios que se incorporaban al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, bajo la forma de oxalacetato, fumarato, succinilcoenzima A o alfa-cetoglutarato. Vimos que los aminoácidos esenciales fundamentalmente terminaban en acetilcoenzima A. Entonces, ¿esto qué nos permite ver? Que existe entre las vías de los triacilglicéridos, de los polisacáridos, la glucosa fundamentalmente, y los aminoácidos, metabolitos comunes. El principal, la acetilcoenzima A. También vimos que existen interrelaciones metabólicas que posibilitan la interconversión de hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos. Así, por ejemplo, a partir de la glucosa 6-fosfato, en la vía de la pentosa se producía NAD-fosfato reducido y este NAD-fosfato reducido servía para la síntesis, básicamente, la síntesis de triacilglicéridos a partir de ácidos grasos y glicerol. Pero a su vez estos triacilglicéridos en la beta oxidación dijimos que, bueno, se degradan, ¿no es cierto?, en glicerol y ácidos grasos, y por la beta oxidación los ácidos grasos llegan a acetilcoenzima A. En el caso del piruvato, vimos que la alanina y el lactato proveniente del músculo esquelético se transformaban en piruvato y este piruvato por gluconeogénesis podía llegar a producir glucosa. Es decir, que acá ya estamos viendo una interconversión de aminoácidos en hidratos de carbono. A su vez, también el glicerol puede incorporarse, digamos, para producir a lo que sería la inversa no es la inversa exactamente de la glucólisis, pero a partir del glicerol también era un sustrato gluconeogénico y a partir de él se podía producir glucosa. Vimos que la acetilcoenzima A, cuando se produce en exceso, hay una excesiva degradación de ácidos grasos por beta oxidación, y cuando no es suficiente el oxalacetato como para condensarse con esa acetilcoenzima A, esa acetilcoenzima A se transforma en cuerpos cetónicos. Vimos también que por transaminación los aminoácidos producían glutamato y este glutamato se puede transformar en alfa-cetoglutarato. Entonces vemos así, también vimos una interrelación entre el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea, que nos permitía eliminar el grupo amino o el amoníaco bajo la forma de amoníaco de los aminoácidos. Vimos que en el ciclo de la urea se producía fumarato, el que ingresaba al ciclo de Krebs, y que a su vez el oxalacetato por transaminación puede dar aspartato, el que ingresa al ciclo de la urea. Inclusive en el ciclo de la urea se producía arginina, por eso no era un aminoácido esencial.
Entonces, en estas interrelaciones metabólicas hay 3 moléculas que son importantes y se constituyen en encrucijadas metabólicas: la glucosa 6-fosfato, el piruvato y la acetilcoenzima A. Vamos a repasar algunas conexiones claves entre diferentes moléculas y las alternativas metabólicas. La glucosa 6-fosfato podía ir hacia la glucólisis, podía ser hidrolizada a glucosa libre, en el caso esto ocurría en el hígado, podía ir hacia la síntesis de glucógeno o a la vía de las pentosas. En el caso del piruvato, podía sufrir descarboxilación oxidativa a acetilcoenzima A, podía carboxilarse a oxalacetato e ingresar a la gluconeogénesis, podía transaminar y producir alanina, un aminoácido, es decir, servir para la síntesis de proteínas, o podía reducirse a lactato. Esto ocurría en el músculo y en los glóbulos rojos en condiciones de anaerobiosis. En el caso de la acetilcoenzima A, podía oxidarse en el ciclo de Krebs, podía ser utilizada para la síntesis de ácidos grasos, para la síntesis de colesterol, para la síntesis de cuerpos cetónicos, o ser incorporadas en moléculas complejas bajo la forma de acetilaciones. Otras moléculas que no hemos visto, pero que es importante, digamos, nombrarlas: la tirosina, que es un aminoácido, es importante en la síntesis de proteína, en la síntesis de hormonas tiroideas, en la síntesis de catecolaminas como dopamina, noradrenalina y adrenalina, en la síntesis de melanina, los pigmentos de la piel. También puede oxidarse a dióxido de carbono y agua, su esqueleto carbonado, y dar energía en este proceso. Es decir, que puede formar glucosa y también puede formar cuerpos cetónicos. En el caso de la glicina, que es el aminoácido más sencillo, el R de la glicina es un hidrógeno, ser utilizado en la síntesis de proteína, en la síntesis de creatina, en la síntesis del glutatión. La creatina, recordemos que la creatina fosfato era la principal, digamos, fuente o la primera fuente de energía en el músculo. También para la síntesis del glutatión, que el glutatión mantenía reducida la hemoglobina, para la síntesis de ácidos biliares, en reacciones de desintoxicación, es importante también, en la producción de formilo, esto lo vimos en la síntesis de las bases nitrogenadas, puede convertirse en serina o puede formar piruvato. En relación a algunos procesos metabólicos, vamos a ver cuáles son la importancia, por ejemplo, de la transaminación. ¿Por qué es muy importante la transaminación? Porque es la principal conexión entre el metabolismo de los aminoácidos y de los azúcares. Recordemos que se forman los alfa-cetoácidos o inclusive la alanina, que después en el hígado podía, a partir de ellos, producirse la gluconeogénesis. Había muchos aminoácidos gluconeogénicos. La carboxilación del piruvato a oxalacetato, esta para la gluconeogénesis evita una etapa irreversible de la glucólisis y permite sintetizar glucosa a partir de piruvato. También, a su vez, permite reponer los intermediarios del ciclo de Krebs,
cuando estos son insuficientes debido a la escasez de oxalacetato. Y quien activaba esta, digamos, transformación o la carboxilación del piruvato a oxalacetato es la acetilcoenzima A, que activa la piruvato carboxilasa, la enzima necesaria para la carboxilación del piruvato. Cuando el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico queda inhibido porque hay abundancia de ATP, ese oxalacetato que se produce en esta reacción se desvía hacia la vía gluconeogénica. Entonces vemos que hay muchos caminos posibles de transformación. La pregunta es, ¿por qué pueden las distintas rutas funcionar armónicamente? ¿Por qué la cantidad de productos finales se adecúan a las necesidades del organismo? ¿Cómo se controla el flujo metabólico en cuanto a dirección y magnitud? Es decir, cuánto producir, qué producir y cuánto producir. Esto, si ustedes recuerdan, era regulado por diferentes mecanismos que implicaban la regulación de enzimas por un lado y por otro lado la compartimentalización. La regulación de enzimas podía ser a través de regular la actividad de la enzima, que esto ocurría en una forma rápida, a través de la concentración de sustratos, de moduladores alostéricos, o por modificación covalente. Recordemos, en este último caso era la adición a la enzima de grupos pequeños, como por ejemplo el grupo fosfato. Y en relación a la cantidad de enzimas, estos son procesos más lentos y tenían que ver con la velocidad de síntesis, es decir, que hay metabolitos que regulan u hormonas que regulan la transcripción y la traducción para la formación de la enzima, es decir, que es una proteína. Y por otro lado también la velocidad de degradación de esa enzima. Y en cuanto a la compartimentalización, vimos los distintos procesos que ocurrían en el citosol, en la mitocondria, en el retículo endoplásmico, en los peroxisomas e inclusive en algunos en los lisosomas. Entonces, vemos que las vías metabólicas responden a diferentes señales. Hablamos en la unidad 2 de lo que implicaban las señales intracelulares y algunas de ellas señales tanto intracelulares como extracelulares. En las señales intracelulares, algunas de ellas son los cofactores de las enzimas. Señales importantes son, por ejemplo, la relación entre la concentración de ATP y AMP o ADP, la concentración entre el NAD reducido y el NAD oxidado, o entre acetilcoenzima A y coenzima A. Esas relaciones son importantes porque permitían regular distintos procesos metabólicos, como por ejemplo la glucólisis y el ciclo de Krebs. Y sustancias nutritivas, dentro de las sustancias nutritivas vimos que los niveles de calcio, de la glucosa 6-fosfato, del citrato, de la acilcoenzima A, y de la alanina. Recordemos que la acilcoenzima A era un ácido graso, por ejemplo, el ácido palmítico unido a coenzima A. Dentro de las señales extracelulares también tenemos sustancias nutritivas como la glucosa, los aminoácidos que llegan a la célula,
y hormonas, fundamentalmente estas señales estaban dadas por hormonas como insulina, glucagón, adrenalina, la hormona del crecimiento. Todos estos permiten la regulación y el control de procesos como la glucólisis, el ciclo de Krebs, la gluconeogénesis, la lipólisis y lipogénesis y la síntesis de proteínas. Entonces vamos a ver a modo de ejemplo, porque no vamos a repasar, ya que en cada unidad hemos estado viendo cómo se regulaban cada uno de las vías metabólicas estudiadas, pero vamos a recordar la acción regulatoria de la insulina en la síntesis y degradación del glucógeno. Recuerdan que en la segunda unidad nosotros vimos lo que eran la señalización y dijimos que había, digamos, un sistema de señalización que tenía que ver con proteínas que se fosforilaban o defosforilaban en el interior celular y que esto era activado por hormonas. En este caso, vamos a ver qué ocurre con la síntesis y la degradación del glucógeno. En el caso, perdón. En el caso, vamos a ver, vamos a partir del glucógeno. El glucógeno digamos, en lo que implicaba su degradación, en la primera reacción daba glucosa 1-fosfato por una glucógeno fosforilasa A. Esa glucógeno fosforilasa A debía, para poder ser activa, debía fosforilarse. ¿Quién fosforilaba digamos, esta fosforilasa? Bien, esto respondía al glucagón, que es liberado por el hígado, y en el caso digamos, perdón, el glucagón es producido en el páncreas, pero el glucagón actúa fundamentalmente en el hígado y la adrenalina en el músculo. Estos actuaban sobre el receptor, que a su vez activaba la adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa pasaba la ATP a AMP cíclico y este AMP cíclico era un segundo mensajero que activaba o empezaba toda una serie, una cascada a partir de la adenilato ciclasa, se inicia una cascada de activaciones. La primera enzima que se activa es una proteína quinasa A, que esta proteína quinasa A su vez activaba una fosforilasa quinasa. Las quinasas, recordemos que colocaban grupo fosfato y esta fosforilasa quinasa pasaba la glucógeno fosforilasa B inactiva a glucógeno fosforilasa A activa, colocándole un grupo fosfato. Esta glucosa 1-fosfato podía llegar, digamos, en el proceso de glucogenólisis, y esto en el hígado, a producir glucosa que era liberada a la sangre, y esa glucosa, o cuando existe un exceso de esa glucosa, que es lo que hacía era inhibir a la glucógeno fosforilasa A. Por otro lado, en el músculo, quien también activa a la glucógeno fosforilasa B para que pase a A, era el AMP, es decir, que tuviera una baja concentración de ATP. ¿Y quién la inhibe? Bien, el ATP y la glucosa 6-fosfato, porque si hay suficiente ATP y glucosa 6-fosfato,
como para a partir de la glucosa 6-fosfato seguir la glucólisis y que pueda dar energía, entonces no hace falta que se degrade más glucógeno. Por otro lado, podemos ver en el caso de la síntesis del glucógeno, en este caso, la enzima que controlaba el proceso es la glucógeno sintasa, que en su forma activa está desfosforilada. Entonces, cuando está inactiva estaba fosforilada y por acción de la fosfatasa, la misma que luego desfosforila, acá vemos la glucógeno fosforilasa que estaba fosforilada, pasa a, por esta fosfatasa pasa a glucógeno, porque bueno, llega un momento en que en el caso de la glucólisis, en algún momento se tiene que frenar, y para que se frene esa glucólisis, la glucógeno fosforilasa A, que es activa, debe pasar a glucógeno fosforilasa B. Esto ocurría a través de una fosfatasa. Quien activa a esa fosfatasa es la insulina, es decir, que la insulina lo que va a hacer es, como en cierta manera, frenar o impedir la glucógenolisis. Y lo que sí va a hacer la insulina, va a activar, es la glucógenogénesis. Veamos, a partir de glucosa 1-fosfato, recordemos que con uridín trifosfato se tenía que formar el UDP, la UDP glucosa, y a partir de allí se iban incorporando moléculas de glucosa que teníamos que tener, inclusive una molécula precursora, que podía ser una molécula de glucógeno, y a partir de ahí se van, incorporando las moléculas de glucosa para formar finalmente el glucógeno. ¿Quién activa el proceso? La insulina, pasando la glucógeno sintasa inactiva a su forma activa, pero que en este caso es desfosforilada. Cuando es necesario inhibir la síntesis del glucógeno, porque más bien hace falta que se degrade, entonces las proteínas quinasas lo tienen que pasar a su forma inactiva, fosforilada. También lo pasa a su forma inactiva el calcio y una glucógeno sintasa quinasa 3, que éstas responden a través de lo que era la vía del inositol fosfato, que también era otra vía que vimos en forma, digamos, que se produce de la misma manera o manera semejante de lo que ocurre con la adenilato ciclasa. Entonces, podemos ver cómo la insulina, ¿sí?, tiene una acción tanto inhibiendo algunas, fundamentalmente la insulina lo que hace es intervenir en lo que implica la síntesis del glucógeno. Y para ello debe, activar lo que implican las proteínas que inactiven a la glucógeno fosforilasa. Entonces, vemos en este esquema tanto la regulación a nivel hormonal, la regulación a nivel de lo que es la concentración de sustratos, también la regulación por los niveles de calcio,
la regulación también por los niveles energéticos, es decir, la concentración de ATP o AMP. Entonces vimos que estos procesos son bastante complejos, pero que esto nos permite ver que, digamos, funcionan tanto la síntesis como la degradación en forma coordinada, no que están uno por un lado y otro por el otro. Acá vemos digamos, como un resumen de lo que sería el efecto de la relación insulina-glucagón, porque en realidad tenemos que pensar que siempre hay una concentración de insulina y glucagón en sangre, siempre están produciéndose. Lo que pasa que en determinados momentos aumenta uno sobre el otro. Entonces, en cuanto a la relación, cuando hay un incremento en el cociente insulina-glucagón, es decir, es preponderante el nivel de insulina, vemos acá cuáles son los efectos sobre las distintas enzimas. Sobre la glucógeno fosforilasa, lo que hace es, la insulina es disminuir la glucógenolisis, activando la forma activa de la glucógeno fosforilasa, recordemos que era fosforilada. Sobre la glucógeno sintasa, lo que hace es activarla, activa la glucógenosíntesis o la glucógenogénesis, tanto en el músculo como en el hígado, y la activa, la glucógenosintasa activa era no fosforilada. Sobre la piruvato quinasa, que era una enzima de la glucólisis, digamos, la principal localización en el hígado, la forma activa es no fosforilada y lo que hace la insulina básicamente es activarla para activar de esta manera la glucólisis. Sobre la acetilcoenzima carboxilasa, que era la primera enzima en la biosíntesis de ácidos grasos, digamos, la acción de esta relación aumentada de la insulina sobre el glucagón era la activación de la biosíntesis. Recordemos que la insulina es más, digamos, promueve la génesis, lipogénesis, la síntesis de proteínas, la glucógenogénesis también. En cuanto a la triacilglicerol lipasa, que era la que degradaba los triglicéridos a partir del tejido, fundamentalmente el tejido adiposo, la forma activa es fosforilasa y la insulina lo que hace es inactivarla, porque inactiva la lipólisis, promueve la lipogénesis, la insulina. Entonces vemos acá digamos, un resumen de los efectos tanto de la insulina, el glucagón y la adrenalina en el metabolismo energético. No tiene sentido que yo les lea cada uno de estos, digamos, de estos efectos. Sí me parece importante que, bueno, que los tengan en cuenta y traten de relacionarlo con lo que ya hemos visto en cada una de las vías metabólicas. Recordemos que la adrenalina tiene una acción semejante al glucagón. El glucagón lo que, digamos, promovía era siempre la degradación del glucógeno y, digamos, además tenemos que recordar que el glucagón no tiene en el músculo, no tiene receptores, por eso, además, cuando se hidroliza
el glucógeno en el músculo no podía liberar glucosa libre a la sangre, ¿sí? Y en relación a la adrenalina, tiene efectos semejantes al glucagón, ¿sí? Entonces, esto es como para que ustedes vayan repasando a medida que ven las distintas vías metabólicas. En cuanto a los órganos, vamos a ver ahora algo en relación a los diferentes órganos. Nosotros ya vimos lo que en el tejido muscular, vimos el metabolismo energético y vamos a ver ahora el metabolismo en el hígado un poco y en el tejido adiposo, ¿sí? Entonces, vamos a ver el metabolismo de hidratos de carbono en el hígado. Fundamentalmente, recordemos que a través de la vena porta llegaban los monosacáridos como fructosa, galactosa y glucosa fundamentalmente, y que ingresaban al hígado mediante un transportador denominado GLUT2. En el hígado, por una glucoquinasa, para la glucosa específicamente, pasaba a glucosa 6-fosfato. En el caso de la fructosa, esta se podía unir, digamos, podía ser isomerizarse a glucosa o incorporarse en una etapa de la glucólisis. Y en el caso de la galactosa, también puede en algún momento isomerizarse a glucosa. Esta glucosa 6-fosfato era una encrucijada metabólica y, digamos, cuando las necesidades energéticas del hígado están cubiertas, podía almacenarse bajo la forma de glucógeno en el proceso de glucógenogénesis. Pero cuando hacía falta liberar glucosa a la sangre, por el glucogenólisis, esta glucosa, el glucógeno se transformaba finalmente a glucosa 6-fosfato y en el retículo endoplásmico, por una fosfatasa, podía permitir la liberación de glucosa libre a la sangre. Por otro lado, a partir de la glucosa 6-fosfato y fundamentalmente esta vía de las pentosas, podía ir hacia la vía de las pentosas, que es una vía importante a nivel hepático. La vía de las pentosas no se producía en todos los tejidos. Esta vía de las pentosas tenía como función principalmente la de producir NAD-fosfato reducido y ribosa 5-fosfato, esto para la síntesis de las bases nitrogenadas. Y el NAD-fosfato reducido para los procesos anabólicos o de síntesis. Por otro lado, la glucosa podía seguir el camino de la glucólisis y transformarse en piruvato y acetilcoenzima A y esta ingresar al ciclo de Krebs y producir ATP. Ahora, cuando había un exceso de acetilcoenzima A, se podía producir la síntesis de ácidos grasos, vemos a partir de esta glucosa 6-fosfato. Por otro lado, si al hígado le llegaban aminoácidos como la alanina o por otro lado el lactato del músculo, estos por gluconeogénesis y también el glicerol del tejido adiposo por gluconeogénesis pueden producir glucosa 6-fosfato y esta ser liberada a la circulación general como glucosa libre.
En relación al metabolismo de los lípidos en el hígado, le llegan también por vena porta los ácidos grasos y el glicerol. Estos ácidos grasos en el hígado podían volver con, digamos, unirse, esterificarse con el glicerol y producir triacilglicéridos nuevamente, y estos salir a la circulación, digamos, bajo la forma de las lipoproteínas, las VLDL, ir a la circulación general. O ese glicerol, por otro lado, ese glicerol 3-fosfato, puede ir a la síntesis de glicerofosfolípidos. También los ácidos grasos en el hígado, por beta oxidación, pueden producir acetilcoenzima A, y a partir de esta acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, no es cierto, cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa y producción de ATP. Tienen que saber que el hígado, fundamentalmente, los ácidos grasos son, digamos, en cierta manera, el recurso energético preferido, o los sustratos, los ácidos grasos son los sustratos preferidos para la obtención de energía en el hígado. Por otro lado, a partir de la glucosa en el hígado, y pasando por la formación de dihidroxiacetona fosfato en el proceso de la glucólisis, esta dihidroxiacetona fosfato podía reducirse a glicerol para ser utilizado en la síntesis de triacilglicéridos. Y a partir de, digamos, la beta-oxidación y la obtención de acetilcoenzima A, esta acetilcoenzima A pasaba por un compuesto intermediario, el hidroximetilglutarilcoenzima A, que se transforma en los cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutírico, acetoacetato y acetona. Y también a partir de este compuesto, la producción de colesterol, este colesterol podía esterificarse y también a partir de él producirse ácidos biliares y estos ser volcados digamos, estos ácidos biliares sirven en el proceso digestivo. Y a partir de también de lo que implica la circulación general, de la circulación general llegaban los ácidos grasos libres y los kilomicrones, estamos hablando en lo que implica el metabolismo de lípidos, las IDL, que eran las remanentes de las VLDL y las LDL, y se incorporan al hígado. En cuanto al metabolismo de aminoácidos en el hígado, los aminoácidos de la dieta también llegan al hígado a través de la vena porta, y en el hígado ahí se ocurrían en el proceso de transaminación. Recordemos que si liberaba transaminación y desaminación oxidativa, se liberaba el grupo amino bajo la forma de amoníaco, y ingresaba digamos, a través del ciclo de la urea, este amoníaco se elimina, y esta urea se volcaba a la circulación general, pasaba por los riñones y a través de la orina se eliminaba. Pero a su vez los aminoácidos podían servir para la síntesis del grupo hemo, para la síntesis de purina, para la síntesis de pirimidinas y también
el nitrógeno servir para la síntesis, por ejemplo, de catecolaminas. También a partir de los aminoácidos, por gluconeogénesis, se podía producir glucosa que era volcada hacia la circulación general. Y a partir de ese esqueleto carbonado de los aminoácidos, desde, digamos, llegar estos esqueletos carbonados a acetilcoenzima A y a partir de esta acetilcoenzima A producir ácidos grasos y también colesterol. Entonces vemos que el hígado tiene una importancia fundamental en todo lo que es el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos, proteínas. En cuanto al tejido adiposo, en el tejido adiposo, fundamentalmente los sustratos que le llegan son o que utilizan la glucosa y los ácidos grasos. La glucosa ingresa al adipocito y a través de la glucólisis se transformaba en acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A, recordemos que a partir de la acetilcoenzima A se podían producir ácidos grasos en el proceso de lipogénesis. Pero por otro lado, esta glucosa en el proceso de glucólisis produce la dihidroxiacetona fosfato, que a partir de ella se puede producir o obtener el glicerol 3-fosfato, y este glicerol 3-fosfato con los ácidos grasos producidos a partir de acetilcoenzima A, esterificarse a ambos y depositarse en el adipocito bajo la forma de triacilglicéridos. Estos triacilglicéridos pueden ser hidrolizados en el proceso de lipólisis, y acá teníamos una lipasa sensible a hormonas, sensibles a la adrenalina, al glucagón. Si estos triacilglicéridos entonces son hidrolizados, se liberan ácidos grasos libres, NEFA, y glicerol. Estos ácidos grasos libres y glicerol son liberados hacia la circulación. Dijimos que otro sustrato, además de la glucosa, eran los triacilglicéridos. Estos triacilglicéridos llegan a través de los capilares y en el endotelio, llegan, digamos, por los kilomicrones y las VLDL, lipoproteínas ricas en triacilglicéridos, y en el endotelio vascular se encontraba la lipoproteína lipasa, que hidroliza esas VLDL y kilomicrones y los transformaba en glicerol y ácidos grasos libres. Entonces vemos cómo se, interconvierten la glucosa y los ácidos grasos. Las interrelaciones metabólicas implican la integración entre los diferentes órganos que usan y generan combustibles e interactúan para mantener un equilibrio dinámico y adecuado a las diversas situaciones metabólicas que enfrenta el organismo en el transcurso de su vida. Entonces, hay tejidos como el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo, son tejidos especializados que deben funcionar juntos en forma
ordenada y dinámica para responder a la presencia de las sustancias nutritivas en exceso como en defecto. Entonces, cuando están en exceso, se deben almacenar, mientras que cuando están en exceso implica movilizar estas sustancias para ser utilizadas como combustible. Y recordemos que la integración de las vías requiere dos niveles de control, tanto a nivel de señales intra como extracelulares. Acá podemos ver la interacción entre el hígado, el músculo, el intestino delgado, los glóbulos rojos y los riñones, en lo que implica la interacción en el metabolismo de carbohidratos y proteínas o aminoácidos. Entonces vemos que a través de la vena porta, la glucosa y los aminoácidos provenientes de los carbohidratos y de las proteínas de la dieta llegan por el sistema porta al hígado. Una vez que están en el hígado, la glucosa en exceso se acumula en forma de glucógeno. Cuando hay una deficiencia de glucosa, ese glucógeno se degrada hasta glucosa. Y esa degradación a partir del glucógeno se une a la glucosa que proviene de los aminoácidos, en este caso sintetizada la glucosa, ¿no es cierto?, a partir de sustratos no glucídicos, tanto como los aminoácidos o por el lactato proveniente del músculo. También provienen del músculo diferentes aminoácidos, como la alanina, por ejemplo, un aminoácido gluconeogénico por excelencia, y a partir de él se produce glucosa. Estos aminoácidos también pueden ser los aminoácidos que llegaron al hígado, pueden ser liberados hacia la circulación y tomados por el hígado para la síntesis de proteína. En el caso de la glucosa, esta glucosa, tanto de la glucosa proveniente de la gluconeogénesis o de la glucógenolisis, y que es liberada hacia la sangre, es utilizada en el eritrocito, por ejemplo, donde recordemos que no posee mitocondrias, por lo tanto, se produce una glucólisis anaerobia, produciendo lactato, el que llega a través de la sangre al hígado y lo transforma en glucosa. Y en el caso de los aminoácidos, recordemos que en el hígado es el principal, digamos, es allí donde el grupo amino bajo la forma de amoníaco se libera o se produce el ciclo de la urea, y esta urea se elimina a través de la orina en el riñón. Entonces, podemos ver de esta manera la interrelación entre los distintos órganos. En el caso de la interacción la utilización de triacilglicéridos, el metabolismo de los triacilglicéridos y ácidos grasos, podemos ver
que en el intestino delgado estos ácidos grasos, los triacilglicéridos de la dieta, eran hidrolizados a ácidos grasos y monoacilglicerol. Estos ácidos grasos, bajo la forma de kilomicrones, salían, es decir, como bajo la forma de lipoproteínas, sale a la circulación, y en realidad salían primero a través de la linfa y luego volcados a la circulación general. También el hígado produce triglicéridos, y esos triglicéridos salían a la circulación bajo la forma de lipoproteínas denominadas VLDL. Estas lipoproteínas son, tienen receptores en los distintos tejidos, y en el endotelio de los capilares teníamos las lipoproteín lipasas que hidrolizaban esos triglicéridos y permitían el ingreso de ácidos grasos, en tanto el glicerol quedaba, en la circulación. Esos ácidos grasos se esterifican nuevamente con glicerol, proveniente fundamentalmente de la glucólisis, de la glucosa en el proceso de glucólisis, y producen triglicéridos. Estos triglicéridos, por lipólisis, producían ácidos grasos, y estos ácidos grasos llegaban al hígado como ácidos grasos libres. En esos ácidos grasos en el hígado podían esterificarse para producir triglicéridos. Y en el caso de un exceso de beta-oxidación, producir cuerpos cetónicos. Recordemos que estos cuerpos cetónicos eran utilizados como, digamos, sustrato energético en algunas ocasiones por el corazón, el cerebro, el músculo, y eran degradados hasta dióxido de carbono y la obtención de energía. Entonces podemos ver, en el músculo también la lipoproteína lipasa, ¿no es cierto?, permite la utilización de los ácidos grasos. Entonces vemos así la interacción entre los distintos órganos. En cuanto a los perfiles metabólicos, el combustible utilizado y el combustible almacenado y el combustible exportado, podemos ver que el cerebro no almacena ni exporta ningún combustible, y el combustible preferido es la glucosa, y en la inanición utiliza los cuerpos cetónicos. El músculo esquelético en reposo, el combustible almacenado es el glucógeno, el combustible que prefiere es ácidos grasos, y no exporta ningún combustible. En ejercicio, el músculo esquelético, no tiene combustible almacenado, tiene, como reserva energética la creatina fosfato que permanentemente se está produciendo, y el combustible preferido es la glucosa, y en la inanición utiliza proteínas, y en los combustibles que exporta lactato, básicamente lactato y alanina. El músculo cardíaco no tiene ningún combustible almacenado, y el combustible preferido son los ácidos grasos, la glucosa, el lactato y los cuerpos cetónicos, y no exporta ningún combustible. El tejido adiposo, el combustible que almacena los triacilglicéridos, prefiere el combustible preferido, los ácidos grasos, y el combustible exportado, los ácidos grasos y el glicerol. El hígado, el combustible que almacena el glucógeno y los triacilglicéridos,
regulan la glucólisis, la concentración de glucosa. El combustible preferido en el hígado son los ácidos grasos, los aminoácidos y la glucosa. Y el combustible que exporta, los ácidos grasos, glucosa y cuerpos cetónicos. En los glóbulos rojos vemos que el combustible preferido es la glucosa y no exportan ni almacenan ningún combustible. Y la sangre, fundamentalmente lo que hace es el transporte de glucosa, de lipoproteínas, oxígeno, hormonas y productos de desecho como la urea. Acá, bueno, podemos ver, digamos, básicamente es lo mismo, ¿sí? Incorporándose en esta filmina, lo que vemos que se incorpora, cuáles son los procesos que ocurren en los diferentes, en los órganos principales, digamos así. En el músculo, los ácidos grasos sufren beta-oxidación para obtener energía. El músculo utiliza también cuerpos cetónicos para obtener energía, utiliza glucosa, pero a su vez esa glucosa la puede almacenar como glucógeno. Y en relación a las proteínas, estas proteínas cuando se necesita digamos, energía, ¿sí? O inclusive, digamos, por un recambio, por el proceso de proteólisis, se produce básicamente alanina. El lactato es proveniente de, acá está junto con la proteólisis, pero en realidad esto es lo que vuelve a la circulación. Y el lactato proviene de la glucólisis anaerobia. En relación al cerebro, fundamentalmente lo que ocurre, los procesos que ocurren son la glucólisis y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, utilizando como sustrato energético glucosa y cuerpos cetónicos. El corazón también, pero el corazón tiene la capacidad de producir, de utilizar los ácidos grasos, es decir, la beta-oxidación y también el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces tiene como fuente energética los ácidos grasos, la glucosa, también el lactato y los cuerpos cetónicos. En el caso del tejido adiposo, la fuente energética, glucosa y ácidos grasos vimos, y en él se puede producir tanto la síntesis de ácidos de triacilglicéridos como la beta-oxidación de los ácidos grasos a partir de los triacilglicéridos. En el hígado, perdón, en el intestino, lo que vimos que ocurría era la formación de los kilomicrones y, bueno, la absorción de la glucosa y la liberación hacia la circulación. En el caso del hígado, bueno, ya hemos estudiado, hemos visto todas las rutas metabólicas que ocurren en él, la glucólisis, la gluconeogénesis, la beta-oxidación, la síntesis de ácidos grasos y la glucógenogénesis. Es decir, que tiene, digamos, que utiliza la glucosa, utiliza para la gluconeogénesis aminoácidos y el lactato, también el glicerol, utiliza los ácidos grasos, produce cuerpos cetónicos y los libera a la circulación, utiliza el glicerol para ya sea para la gluconeogénesis o para la síntesis de triacilglicéridos y produce triacilglicéridos que son, digamos, liberados a la circulación bajo la forma de VLDL. En esta filmina
Vemos cuál es la capacidad metabólica, es básicamente lo mismo que la anterior, cuál es la capacidad metabólica en los diferentes tejidos, ¿sí? Vemos que la glucólisis de la glucosa hasta piruvato se produce en la misma cantidad en todos los tejidos, salvo en el tejido adiposo que se produce en poca cantidad. La oxidación, lo que sería el ciclo de Krebs, la oxidación de la acetilcoenzima A dióxido de carbono, es muy importante en el hígado, también en el riñón, y menos importante en tejido adiposo, músculo y cerebro. La glucólisis anaerobia es más importante en el músculo en condiciones de ejercicio. También recordemos que lo era en los glóbulos rojos. La gluconeogénesis se produce casi exclusivamente en el hígado y muy pequeña cantidad en el riñón. En relación ahora a los ácidos grasos, la oxidación hasta dióxido de carbono. Y bueno, dióxido de carbono, agua se producía en el transporte de electrones, se produce básicamente en el hígado por la beta oxidación y en el músculo y muy pequeña cantidad en el riñón. En cuanto a la síntesis de ácidos grasos, es importante en el hígado y en el tejido adiposo en menor cantidad, la síntesis de ácidos grasos. En la síntesis de cuerpos cetónicos se produce exclusivamente en el hígado. La oxidación de los cuerpos cetónicos, es decir, los órganos que podrían utilizar los cuerpos cetónicos para obtener energía, básicamente el músculo y el cerebro en ayuno prolongado y en menor cantidad el riñón y el tejido adiposo. En cuanto a la síntesis y la degradación del glucógeno, esta podía ocurrir en igual grado, digamos así, en el hígado como en el músculo y en muy pequeñísima cantidad en el riñón. Y el ciclo de la urea es exclusivo del hígado. Bien, y hasta acá terminamos esta primer parte.